Existen dos países en el mundo con redes en distinto ancho que se solapen. Que sí, que países con distintos anchos hay un montón. Pero ¿es porque el ancho es distinto en el país de al lado o porque son redes distintas, como en Brasil o Argentina? Pero como decía, dos países, Japón y España. Y en Japón lo hacen todo bien y nosotros mal, así que fin del vídeo. No, pero sí. Si te gusta el transporte público y la movilidad, suscríbete. Hago vídeos analizando el transporte público en España y sus puntos de mejora. Y si quieres ayudar a crecer al canal, puedes hacerte Patreon. Tienes el enlace en la descripción. Tener dos anchos de vía es un Cristo. Hasta ahí llegamos todos, diferentes gálibos, problemas de interoperabilidad, transbordos, y si uno se rompe no es posible desviar los trenes hacia la otra. Si vas a tener otro ancho distinto en todo tu país, más te vale tener una muy buena razón para hacerlo, y Japón la tenía. Toda su red era métrica. Y una vía tan estrecha no era viable para los trenes de alta velocidad que desarrollaron a mediados del siglo XX. Así que la solución fue sencilla. La nueva red de alta velocidad se haría en ancho internacional, pero se haría de tal forma que la vía existente seguiría teniendo sentido. Los trenes de largo recorrido y alta velocidad, los famosos Shinkansen, irían por la nueva línea de alta velocidad, pero en las paradas por el camino iría teniendo correspondencia con las líneas métricas antiguas. Es difícil encontrar una estación de tren bala que no tenga otra de ancho métrico y que haga de interfaz entre una red y la otra. Cada red tiene su uso. Que sí, que en España vive mucha menos gente, pero es que ni en aquellos sitios donde se podía haber hecho algo similar lo hemos intentado. Cuando construyes una línea de tren de alta velocidad no te estás llevando a los pasajeros de la vieja a la nueva. Estás captando un mercado nuevo. Hay mucha más gente viajando. Otro punto importante es que se hizo todo lo posible por llevar las estaciones al centro de las ciudades e integrarlas en la ciudad. No encontraréis una Segovia-Guiomar o una Guadalajara-Lleves. La prioridad era la velocidad, pero para dar servicio. Pero este no es un vídeo para decir copiemos a Japón. Hombre, seguro que muchas cosas sí, pero no es mi objetivo. Y es mucho más complejo que lo que os acabo de explicar. Mi objetivo es mostraros todas las complejidades que nos ha acarreado tener un ancho de vía distinto y nuestro emperramiento en ahondar en el error. La verdad es que me importa tres pimientos del piquillo si fue por movidas militares o no. El caso es que en España dijimos que 1672 milímetros, 6 pies castellanos, era la medida que Dios había querido para España. Portugal, por cierto, empezó a construir la vía en los 1435 milímetros correctos, pero se cambió a 1664 para adaptarnos a nuestros vecinos. Trolazos los portugueses, escogieron un ancho 8 milímetros distinto, diciendo Oyex foda. 8 milímetros la verdad es que tampoco son tantos, y los trenes eran interoperables. Exacto. Durante 100 años, ambos países tuvieron un ancho distinto sobre el papel. Solo en 1955 se unificó en los 1668 milímetros que amamos y odiamos a día de hoy y que son el ancho ibérico. Pero antes, dejadme que me vaya por las ramas y que os diga que existe una línea en España con ese ancho castellano antiguo de 1672 milímetros. La querida E-Wide, línea 1 del metro de Barcelona. Yikes. Os prometo que cierro el paréntesis de una puta vez, pero esto de los casi anchos es muy gracioso, tanto que cuando les vendimos a Argentina trenes de segunda mano, tuvieron algún que otro sobresalto con sus 1676 milímetros. 1668 milímetros y un problema, los Pirineos. Una solución. Talgo hacía años que había inventado una especie de caravana roulotte que podía circular sobre raíles. Un talgo se le llama. Bromas aparte, la construcción tan simple de los ejes, rodales técnicamente, respecto a un bogie convencional, permitió en los años 60 desarrollar un sistema sencillo de cambio de ancho de vía. Solo había que renunciar a cualquier tipo de confort. Venga, vale, ya paro con las bromas sobre los talgo. Además, ahora con los 106 Abril desparramándose sobre los raíles, las bromas salen en los periódicos y no hace falta que las cuente yo. Así que en los años 60 resolvimos por fin el problema, no sin mucho dolor, para que nuestros queridos amigos transpirenaicos aceptasen las roulottes, o reilots.
No puedo parar. El Talgo 3 RD, o rodadura desplazable, comenzó a rodar entre Barcelona y Ginebra en 1969. Nice. Los viajeros ni se enteraban del cambio de ancho. 5 años después se adaptó el sistema a un tren nocturno, el Talgo 3 RD Camas. Ahora sí que no te vas a enterar de nada del cambio de ancho. También funcionó el invento que los Talgo 3 RD duraron en funcionamiento hasta el 18 de diciembre de 2010. Esto permitió viajes entre Madrid, París, Ginebra, Milán, Barcelona sin ningún tipo de problema, hasta 180 km/h, por cierto. Así que todo parecía ir sobre rodales. Hasta que el NAFA dejó de ser una ñapa. Para los no doctos en el tema y demás gente con vida social, el mapa del tren en España en 1948 era algo más o menos así. Aquí puedo estar 6 horas provocándoos una profunda depresión, pero la parte que nos interesa es esta. No hay una forma directa y rápida de pasar de la meseta a Andalucía, porque montañas. Está Despeñaperros, pero en esta época estaba saturadísimo y meter una segunda vía por aquí es un cristazo. Así nace el NAFA, un nuevo acceso ferroviario a Andalucía, en ancho ibérico. De Getafe a Córdoba, pim pam, toma los casitos. Rápido y sencillo y permitía aprovechar toda la infraestructura existente para la salida de Madrid. Algo que, por cierto, se ha hecho en todos los países con alta velocidad, excepto Japón. Pero el proyecto fue sufriendo modificaciones hasta que se decidió hacerlo en ancho internacional. Una modificación un tanto sustancial, si me preguntan. Y según he leído en esta página web que he encontrado por ahí, se cree que pudo haber 2 razones de peso. Hacerlo antes de tiempo para que llegase a la exposición de Sevilla de 1992 y usarlo de avanzadilla para que luego la línea siguiese hacia Barcelona y Francia. Esto obviamente creó una maravillosa isla. Los trenes no podían ni entrar ni salir de ella. Se tuvo que hacer una nueva entrada para Madrid, Córdoba o Sevilla. Y claro, se decidió quitarle sitio al tren convencional porque no íbamos a tirar media ciudad. Cuellos de botella que seguimos inventándonos porque, en fin, ya sabéis que cuando se cae en un error no hay nada mejor que seguir ahondando en él. No sé si fue esta ilusión de que sería factible convertir toda la red a ancho internacional, o su alternativa que me da más miedo, dejar unos corredores principales de tren en alta velocidad con ancho internacional y el resto al bus. Cualquiera de las dos opciones es terrible. Así que en los siguientes años hemos seguido ahondando en este error. Tuvimos que llenar el país de intercambiadores que fallan más que una escopeta de feria. Tuvimos que dividir estaciones en 2. Tuvimos que dejar a la gente medio kilómetro más allá solo porque sí. Nos volvimos dependientes de las 2 únicas empresas que fabrican trenes de ancho variable en el mundo. Obviamente las 2 son españolas, porque somos los únicos en el mundo con este problema. Si antes teníamos una isla, ahora tenemos una isla pero más grande y con brazos. Os doy un ejemplo. Siempre hacemos coñas con que el tren en España vive su mejor momento, pero si no hubiese cambio de ancho y pasase algo en la línea de Madrid a Valencia, les diríamos a los pasajeros: disculpen, les vamos a llevar por la línea antigua y vamos a tardar 1 hora más. Bueno, todos contentos dentro de lo que cabe. ¿Qué nos pasa? Que se rompe algo en la línea de alta velocidad y es físicamente imposible meter a los trenes por la otra vía, o hacerles dar un rodeo. Nada, todo se para. Todo el mundo en bus, y los informativos llenos de atocha hasta arriba de viajeros. Tenemos 2 redes completamente dadas la espalda, en la que la una es incapaz de prestar ayuda a la otra. Hasta hace poco era obligatorio transbordar en Madrid en viajes norte-sur, porque no había un túnel en ancho internacional que continuase por debajo de la ciudad. Spoiler, ya había 2, pero en ancho ibérico, pues ha habido que hacer un tercero que aún está a medias. En Barcelona, por ejemplo, los túneles de Rodalies están saturadísimos, pero el de la LAV va a medio gas. Etcétera, etcétera, etcétera. Por no hablar de que, siendo de otra forma, podríamos tener aves sur-norte que parasen, por ejemplo, en Getafe, o lo mismo en Barcelona, como hacen tantos ICEs en Alemania. Como veis, podría estar un buen rato desmenuzando el problema. Hubo unos años donde aún se planteaba un cambio de toda la red a un ancho. Cuando todo estaba a medias, aún tenía sentido. Pero a ver ahora qué hacemos con esto. Valladolid o Palencia siguen teniendo accesos en vía única donde antes había vía doble, y un montón más de cosas por el estilo. En el corredor mediterráneo se nos ha ocurrido la genial idea de poner los 2 anchos sobre la misma vía,
con 3 carriles. Pero esto viene con otra ristra enorme de problemas, por no hablar de lo caro que es construir y poner aparatos de vía para 2 anchos. Pero entonces, ¿por qué nos hemos metido en este fregado? Mercancías. Lo cierto es que todo lo que os he comentado solo es una cara de la moneda. La otra son las mercancías. El sistema de talgo o el de CAF posterior no era muy adaptable, que digamos, a los vagones con un peso y estructura bastante importantes. Así que podríamos pensar que, oye, ¿por qué no adaptarlo todo al ancho internacional y así nos quitamos de una vez el problema de que haya que cambiar de vagones o ejes en la frontera? Esto no es muy competitivo con la carretera, como comprenderéis. Y sí, desde que los trenes en ancho internacional pueden llegar a Barcelona, algo de movimiento se empieza a ver. ¿Pero de verdad merece la pena? Además, recordemos que los trenes de alta velocidad y de mercancías no se llevan muy bien. Un tren a 300 y otro a 100 por la misma vía es como cuando subimos un puerto por la nacional con un camión delante. Así que la capacidad es muy limitada. A esto se suma que el mantenimiento de vías para 300 km por hora es mucho más exhaustivo y tampoco es tan fácil como decir, bueno, pues que vayan por la noche y ya está. Por algo, en el resto del universo los trenes de alta velocidad tampoco van por líneas de alta velocidad. Así que si nuestro objetivo eran las mercancías, podemos mirar al este, hacia otro de los cambios de ancho más problemáticos del mundo, el ancho ruso. Y las dos soluciones que hay son: o cambiamos todos los ejes en la frontera, básicamente levantamos el tren, le ponemos ejes para otro ancho y a rodar, algo que espero mostraros en noviembre, guiño guiño, o entonces metemos una vía en otro ancho hasta un polo industrial del otro país que ya nos ahorre parte del problema. Quizá una línea de mercancías hasta Barcelona hubiese resuelto gran parte del problema. Ahora tenemos una de alta velocidad que a nada que empiece a tener tráfico dejará de poder utilizarse para mercancías. Y la otra razón es, bueno, Europa. Si os enseño el mapa de anchos de vía, no parece que haya mucho problema, ¿verdad? Irlanda va a su bola y al este tenemos a nuestros queridos amigos los rusos. Pero si os muestro el mapa de electrificación, ¡ouch! O si saco el de señalización, ¡ups! Así que Europa hace unos años, en todo su buen juicio, dijo: no voy a dar ni un euro para proyectos que no sean para vía en ancho internacional, 25 kilovatios a 50 Hz y con ETCS. Tiene sentido. Hay que homogeneizar y por algún sitio hay que empezar. Pero este es un tema muy complejo para otro vídeo. A España le pareció genial y aquí estamos. Así que de momento Portugal va a construir su red en ancho ibérico. ¿Por qué? Rebobina unos minutos el vídeo y descúbrelo. Y con fondos europeos, con un poquito de presión y de no queremos acabar como nuestros vecinos. Y otro rayito de luz. La Lava Extremadura se está construyendo en ancho ibérico. Si no hace falta que me deis la razón con palabras, no tiene sentido, sería otra isla más, por lo menos hasta que se resuelva el acceso a Madrid, acceso que por cierto ya existe y es bastante recto. Pero oye, o ave o nada, algo bueno habrá tenido, ¿no? Me cuesta verlo. La línea de alta velocidad a Francia es la única que nos conecta al país vecino, 30 y pico años después del primer AVE, y París aún está muy lejos. Canfranc tiene otros usos, al igual que la Tour de Carol, y en Hendaya el único tren que cruza la frontera es el Topo. Nos lo jugamos todo a una carta y ha salido fatal. Que sí, que imagino que teniendo un ancho de vía estandarizado, pudimos conseguir trenes más rápidamente en su día, pero hemos tenido que acabar comprando trenes con cambio de ancho. Es muy difícil enfocarse en lo positivo cuando es tan fácil pensar cómo podría ser el ferrocarril español hoy si la alta velocidad se hubiese hecho en ancho ibérico. Las cosas se ven en perspectiva, y hoy queda claro que el ancho castellano del siglo XIX fue un error que nos arrastró 100 años. Quizá este nos arrastre 100 años más. Siempre me gusta acabar los vídeos con una propuesta o solución, pero en este caso me voy a dar al whisky. Salud.